Bueno, estamos aquí en Aimplast, donde nos van a informar un poco sobre el proyecto del Fórmula 3 que están desarrollando en este centro. Y luego también hablaremos un poco sobre las resinas y el tratamiento previo antes de la fabricación de una resina para ver sus cualidades técnicas. Estamos en Aimplast con Enrique Díaz, responsable del departamento de composites de Aimplast. Vamos a tratar el tema de los nuevos materiales, entre ellos los materiales que son más respetuosos con el medio ambiente y que provienen de fuentes naturales. Bueno, ¿nos puedes informar un poco sobre cuál es el proyecto del Fórmula 3 de Aimplast? Junto con otras empresas. Sí, el proyecto de Fórmula 3 es un demostrador. Lo que se pretende es, dado que se tiene la consciencia de que realmente el mundo de la competición es un mundo en el que se utilizan materiales que son poco respetuosos con el medio ambiente, se consume una gran cantidad de combustible, etcétera, etcétera, de lo que se trata en este proyecto de demostrador, que no es más que un demostrador, es de utilizar técnicas mucho más respetuosas con el medio ambiente, mucho más sostenibles, para desarrollar un coche que pueda competir realmente en la Fórmula 3. En este coche realmente lo que se llevan a cabo diversas estrategias para demostrar su sostenibilidad. Por ejemplo, en vez de estar alimentado por un motor de explosión convencional, es un motor de biodiesel que puede utilizar diésel que provenga de fuentes renovables, de fuentes renovables. Se utilizan también bastantes materiales reciclados en su elaboración, como por ejemplo toda la fibra de carbono que hay en el chasis, en realidad es fibra de carbono que proviene de accidentes de otros coches que se ha reciclado la fibra, o de rechazos de fabricación, etcétera, etcétera, en la que se ha reprocesado esa fibra de carbono y se ha vuelto a fabricar un nuevo material de altísimas prestaciones para la carrocería. Por otro lado también realmente se sigue una tercera estrategia en cuanto a los polímeros que se han utilizado para su fabricación. Los plásticos que vemos en el coche no provienen del petróleo, sino que provienen también de fuentes renovables. Son lo que conocemos como biopolímeros, que provienen de aceites de la zanahoria, de la patata, de la soja, etcétera, etcétera. Desde ahí se obtienen polímeros que luego se transforman en plásticos que forman parte del coche. Y digamos que estos plásticos consiguen mantener las mismas propiedades que los plásticos que provienen de fuentes. Sí, las propiedades son básicamente las mismas. No hay diferencia, puesto que realmente la composición, aunque es ciertamente variable, pero al final forman un polímero que tienen propiedades tan buenas como las originales. De hecho, el coche compite en Fórmula 3. Se puede decir que los materiales entre el que proviene del petróleo y el que fabricáis aquí en Aimplast, la única diferencia es el proceso de fabricación, pero el producto final. Ni el proceso de fabricación, realmente la diferencia proviene en la materia prima, que se procesa de forma distinta, pero una vez tenemos esa materia prima, los procesos de transformación para obtener las piezas finales son los mismos que se han utilizado para obtener el coche. Por lo tanto, las propiedades finales son prácticamente las mismas. En este proyecto del Fórmula 3 tengo entendido que participan otros centros aparte de Aimplast. Sí, este proyecto es iniciativa de un grupo dentro de la Universidad de Warwick que lanzó esta idea. El primer coche demostrador fue el Deco One y ahora en estos momentos es el World First el que está corriendo en Fórmula 3. Pero además de la Universidad de Warwick se ha contado con la ayuda de otras empresas a nivel europeo y también de otros centros como Aimplast, el Instituto del Plástico. Entonces, Aimplast, ¿en qué parte del coche se ha centrado? Aimplast tiene, dentro del área de los materiales compuestos, de los composites, tiene mucha experiencia en el desarrollo de biocomposites. Entonces nosotros lo que hemos hecho es un difusor de la parte delantera del vehículo que se encarga de dirigir el flujo del aire para que por la aerodinámica del coche permanezca en el suelo. Bueno, tengo entendido que vamos a ver una prueba de la fabricación de esta pieza. Sí. Vamos a fabricar una pieza y así podéis ver cómo. Visitamos la zona de producción de Aimplast, donde nos van a mostrar cómo se fabrica la pieza. La pieza en cuestión sería un difusor del alerón delantero del coche. Esta pieza está compuesta por los siguientes materiales:
Esto sería la fibra de lino, la cual está tratada superficialmente para que compatibilice con la resina. La resina que vamos a utilizar proviene del aceite de soja, al que le añadiremos luego un acelerante. Necesitaremos un molde, el cual está formado por metal y fibra de vidrio. Veamos cómo se hace. Introducimos la fibra de lino en el molde. Se añade una espuma para darle volumen. Cerramos el molde. Entonces preparamos la resina, a la cual le añadimos el acelerante. Se introduce una bomba de aire, la cual impulsará la resina dentro del molde. Inyectamos la resina y cuando el molde está lleno, la resina llena los vasos de excedente. Bueno, pues esta sería la pieza final. Después de haberlo pasado por la prensa y haberlo dejado tirar durante 3-4 horas, esta es la pieza que tenemos de delantero. Estamos en el laboratorio con César Gadea, que nos va a explicar un poco cómo se trabaja con el estudio de las resinas. Bueno, básicamente hay muchos tipos de propiedades que se pueden medir en una resina. En concreto vamos a ver las relacionadas con transiciones endotérmicas y exotérmicas que pueden sufrir esas resinas en barridos de calentamiento. Para eso utilizamos estos equipos que podéis ver aquí, hay dos. Ambos son calorímetros diferenciales de barrido, en inglés Differential Scanning Calorimetry, DSC, normalmente se llama DSC. ¿Qué hacen estos equipos? Someten a barridos de calentamiento o enfriamiento a las muestras, sean cuales sean. Pueden ser resinas, pueden ser termoplásticos, lo que sea. ¿Y qué pretendemos ver? Pretendemos ver cambios de energía, es decir, cambios endotérmicos o exotérmicos que sufre la muestra en esos barridos de calentamiento ambiente. En el caso que nos atañe, que sería resinas termostables, hay varias cosas que podemos medir. Podemos optimizar los tiempos de curado a distintas temperaturas. Entonces trabajamos en modo isotermo y lo que hacemos es someter distintas probetas de esa resina, es decir, de la mezcla ya catalizada, pero aún no curada, a distintas temperaturas. Entonces, cada probeta va a ser sometida a una temperatura determinada, se trabaja en modo isotermo, no varía la temperatura, normalmente son temperaturas elevadas porque necesitas aportar energía para que se produzca el proceso de curado. Entonces, a esas temperaturas lo que medimos es una reacción exotérmica, que es la reacción de curado, que es cuando, digamos, el entrecruzamiento se está produciendo en la resina, cuando tenemos en realidad el material ya termostable. Se están estableciendo una serie de enlaces químicos y la producción de enlaces químicos entre las cadenas es una reacción exotérmica. Entonces en el equipo vamos a ver un cambio exotérmico que a distintas temperaturas van a dar distintos tiempos. Lo que pretendemos es saber cuál va a ser la temperatura óptima para obtener tiempos que nos permitan trabajar. Muchas veces quieres tiempos cortos, porque igual la aplicación es muy rápida, pero muchas veces la aplicación es más lenta, entonces necesitas más bajas temperaturas y, digamos, poder trabajar con mayor facilidad, porque va a aumentar la viscosidad, va a disminuir la viscosidad conforme vaya curando. Entonces, habrá aplicaciones que si estás mucho tiempo no las vas a poder acabar, porque te está curando el material. Se busca la optimización de la resina. Digamos que esos datos le van a servir a la planta piloto para optimizar sus procesos. Luego, una vez ya curado, digamos que hemos seleccionado ya esos parámetros básicos de procesado, queremos ver cómo está la resina una vez hemos preparado placas, laminados, lo que sea. Entonces, se obtienen pequeñas muestras de esa resina ya curada y se puede observar, se hace un barrido de temperaturas, normalmente desde temperatura ambiente, 20-25 grados, hasta temperaturas más elevadas, que van a depender del sistema de resina que tengamos, pues 200, 250, 300, 350 grados. Entonces, normalmente se hace un primer barrido de calentamiento por si hay algún curado, si hay, digamos, un curado residual. La muestra no está totalmente curada y queremos curarla, porque nosotros
nosotros queremos ver cómo está la muestra después de curar. Entonces, calientas, vuelves a enfriar y vuelves a calentar. Y en ese segundo barrio de calentamiento vas a ver una transición, en este caso en resinas termoestables, que es la transición vítrea, que es digamos, la adquisición, la absorción de energía por parte de la resina para, aunque está entrecruzada, producir ciertos movimientos en la cadena. Entonces, aunque digamos por debajo de esa temperatura de transición vítrea, la resina o las cadenas termoestables formadas están, digamos, vamos a llamar en un estado congelado. Entonces, van a estar, digamos, inmóviles. Como tú estás calentando la muestra, la resina va a absorber energía y va a producir ciertos movimientos. Van a poder moverse esas cadenas, sí, no mucho porque están entrecruzadas y hay enlaces entre las cadenas, pero vamos a detectar una absorción de energía. Esa absorción de energía es una transición vítrea. Aquí podemos ver una que igual no es... ¿Veis ese salto? Esto sería una línea base recta si no hubiese muestra. Pero como hay muestra, hay como una especie de salto. Esto en realidad no corresponde a una resina termoestable, es una termoplástica, pero da igual, la transición sería la misma. Sería un pequeño salto en la línea base. ¿Qué información nos da eso? Pues nos puede dar una información también sobre la temperatura de uso. Normalmente para aplicaciones técnicas vamos a querer temperaturas de transición vítrea que estén por encima de los 100 grados. Pero bueno, eso también va a depender mucho de qué aplicación, normalmente las resinas epoxi suelen tener, igual son las resinas que habéis estado viendo, no sé, suelen tener temperaturas de transición que pueden oscilar entre 80 y 180 grados. Dependiendo de la aplicación, pues, y verificamos ese dato porque luego para, digamos, definir las propiedades, en este caso térmicas, del termoestable de final. Aunque bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer solamente análisis térmico. Para caracterizar una muestra se pueden hacer. Sobre todo en este tipo de muestras va a ser importante la caracterización. Este material tiene mal reciclaje. Actualmente lo que se hace es coprocesarlo. La única ruta que hay hoy en día que se está utilizando a nivel industrial es coger el composite, triturarlo y llevarlo a una cementera donde la resina se transforma en energía y la fibra se transforma en clúster del cemento. Vale. Entonces, la materia prima se reutiliza, por lo tanto es reciclado, y la resina, la fibra se reutiliza y la resina se quema y se obtiene la energía. Biodegradable no es. Biodegradable no es. Proviene de fuentes renovables, pero No es biodegradable. no.